Pero ahora yo quisiera, doctor, y a todo el panel, llevarlos a un tema que nos angustió a todos, nos conmovió a todos, cuando don Alonso Ortiz, de 63 años, chofer de bus desde hace más de 50 años, nos entregó su testimonio por televisión. Él sufre o sufrió de cáncer a la próstata y cáncer al riñón. Tuvo la mala idea, entre comillas, de pedir una pensión de invalidez y le dijeron que no, que él podía seguir trabajando con pañales en forma absolutamente indigna. Desgraciadamente, Alonso, en esa entrevista tú no pudiste dar a conocer tu testimonio, pero ahora aquí, en este programa, queremos conocer tu historia. Te hemos visto ya, eres una persona muy tímida, que habla con el corazón, con los sentimientos, y quisiéramos conocer tu historia. Bueno, me costó mucho hacer la pregunta que hice. He visto a través, esto fue el lunes pasado, sí, la pregunta que se me ocurrió hacer, y metí los pañales en esa pregunta porque en mi empresa está prohibido hablar a favor o en contra de la empresa. Entonces, fue una forma de protegerme, no de inspirar lástima. ¿Cuál fue la reacción de la gente después de escucharte, Alonso? Hermosa. Y no quiero que se vayan en contra del periodista, porque él es un trabajador al igual que yo. Y a él le están diciendo cosas al oído. Él me preguntaba algo y yo quería decirle otra cosa. Sí, parecía que claro, lo estaba escuchando. Alonso, pero en tu caso, ¿qué es lo que querías decir? ¿Cuál era tu testimonio fundamental? ¿Un poco tu rabia por no obtener esa pensión? Sí, gran parte con eso. Primero uno quizás se ciega un poco, piensa que eso un poco egoísta, piensa que uno solo es el que tiene el problema. Me he dado cuenta que hay cientos de personas, o miles, no sé, que sufren lo mismo que yo. Así es. Por eso que estoy aquí. De hablar a los que no tienen voz. Y yo tengo la oportunidad de tener voz. Y resulta de que la pregunta que yo le hice al señor presidente todavía no me la contesta. Cuéntanos un poco para que la gente comprenda tu dolor, tu enfermedad. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué sufriste tú y por qué tienes problemas para ser un chofer de bus? El sistema de Transantiago, una de las cosas que se nos prometieron es que íbamos a tener baño en todas las cabeceras. Sí. Mi empresa, me consta, muchas veces nos ha colocado baño, pero otras lo han hecho sacar. ¿Ya? Nosotros los hombres, todos sabemos, tenemos cierta facilidad para cuando queremos ir al baño. Y por mucho tiempo trabajamos puros hombres, pero la empresa empezó a contratar mujeres también. Hay muchas mujeres, compañeras de trabajo, que están en la misma posición mía. ¿Y qué te llevó a ti, cuando viste a ese periodista en horario de queda, de toque de queda, a ir a enfrentarte a ese periodista y decirle lo que tú sentías? Pensé que yo jamás veo televisión cuando me levanto, nunca. ¿Te levantas a las 3 de la mañana habitualmente? Yo me levanto a las 3 de la mañana y como había toque de queda, me quedaban 3 horas. Yo trabajo a menos de 10 minutos, tengo esa suerte de trabajar a 10 minutos. Entonces tenía mucho tiempo y prendo la televisión. De repente yo veo al periodista que empieza a entrevistar a un compañero mío, Máximo Lumar. Le preguntó exactamente lo mismo que a mí. Máximo quería irse de él. Entonces yo pensé, pucha, esta es mi oportunidad. Y fui. Había toque de queda. Me detuvieron los militares, me pidieron mis documentos, me hicieron pasar, no tuve problema. Cuando yo me acerco a él, él tenía las cámaras apagadas y le digo, quiero hacer una pregunta. Y él me dice, ¿qué pregunta? Quiero hacer una pregunta al señor presidente. Y ahí prendió las cámaras y me hice la pregunta. ¿Cuál es la pregunta para toda la gente que no la vio? La pregunta fue la siguiente. Nunca pensé que iba a alcanzar todo este recuerdo. Señor presidente, ¿usted está actuando como presidente de todos los chilenos o está protegiendo sus intereses económicos? Alonso, esa fue mi pregunta. Alonso, tengo entendido que después de esta entrevista te llamó
una autoridad, un ministro. Sí, eso fue el día martes. ¿Qué te pareció esa reacción? ¿Qué Yo lo estaba en- llamó? Que después que vaya a la televisión, que conozca tu caso, te llame un ministro. Imagínense, yo estaba en mi casa sentado en mi sillón, puedo moverme poco, yo era bien inquieto, paso mucho tiempo sentado y me llama este señor, me dice que está en mi entera disposición, que yo puedo pedirle cualquier cosa. De hecho, le pedí. ¿Qué le pidió? La semana pasada debían pagarme mi primer pago de pensión de invalidez. Ah, le dieron la pensión. El primer pago. Y era con efecto retroactivo. Yo la empecé a tramitar de marzo de este año, porque al final me la dieron, pero a la mitad, o sea, parcial. ¿Cuánto es eso? Ah, Gracias. 2 millones de pesos, me dicen. Alonso me dice. Hay 2 ¿Le millones de dice la pesos autoridad en la caja de los Andes, o los héroes, creo, no recuerdo. Pucha, dije yo, 2 millones de pesos. Y de repente se me ocurre preguntarle, pero eso es retroactivo, ¿cuánto ascendería entonces mi pensión? Pucha, no pregunté, me dice. Bueno, no se preocupe, yo tengo calculadora. Dividí 6 por 7 meses, me salieron casi menos de 300.000 pesos. ¿Cuánto gasta usted en su enfermedad? Al mes. Perdón, tengo ISAPRE y pago un sobreprecio. Además tenía a mi hija, Como que es cargo. mujer, como carga, a mi hija. Yo pago más de 190.000 pesos de ISAPRE. Tengo un plan cerrado, me atienden en la Católica, mi doctor es Javier Domínguez, un ser maravilloso. No parece doctor, No. porque él me hace chistes, nos reímos. Así Me me atiende. alegro que sea así. Eso demuestra su humanidad, su contacto con el paciente, Bueno, que es lo que queríamos nosotros, en el fondo, enseñarle. Por a los eso digo médicos que bueno, jóvenes. y él trabaja en la Corporación del Cáncer de la Pero Universidad paga Católica. 190.000 pesos. Sí. ¿Ya? ¿Y cuánto es su gasto mensual con esta enfermedad? Gran parte de mis cosas están cubiertas por el auge, ¿ya? He tenido, por ejemplo, la operación, la última, cuando me sacaron el riñón izquierdo, Sí. costó 7 millones de pesos. 7 millones. Mi SAPRE cubrió 5 millones y fracción, y me quedaron casi 1.850.000 de copago que yo tenía que pagar. Yo me conseguí un préstamo con mi esposa, acabo de terminar ahora en octubre de pagar la última cuota, o sea, porque me conseguí 1.200.000 en una casa comercial. ¿Lo pidió en el retail? Del retail. Es que 650, ahí el interés es mucho más alto que en la banca. 650.000 pesos me faltaron, y en mi trabajo mis compañeros me hicieron una colecta. Y así yo logré juntar todo el 1.850.000 para pagar esa deuda. No le debo nada. Con ¿Cuánto colecta. tiempo colecta. más piensa seguir trabajando usted en estas condiciones? Yo- con pañales. Yo amo mi trabajo. A mí me pagan por hacer algo que me gusta. Cuando yo aprendí a manejar, primero aprendí a leer, me enseñó mi madre. Y cuando aprendí a manejar, a mí me pagan me gusta trabajar. Pero cada día estoy más cansado. José